A mi Dios sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos contentos? ¿Ya le alabamos? ¿Ya le adoramos? ¿Ya le servimos? Y algunos hermanos le siguen sirviendo. Pero ahora el Señor quiere dar a todo su pueblo esas instrucciones de vida para que, conforme a su sabiduría, su pueblo se guíe. ¿Amén? Hoy terminamos una serie de mensajes que el Señor ha puesto en el corazón del pastor y en nuestro corazón de todos los que hemos participado en la palabra. Y damos por concluido el tema del matrimonio bíblico. Y lo hacemos con el tema, el plan de Dios para la esposa cristiana. El Señor ha estado hablando tanto al varón como a la hembra, como a la varona. Y nos ha dicho durante todos estos días o meses cuáles son las reglas, los estatutos en los cuales quiere que nosotros nos movamos como matrimonio. Pero también ha hablado a los jóvenes, aquellos que el día de mañana van a convertirse en matrimonio, sea la cabeza o sea la yuga idónea. Nos está diciendo cuáles son los errores, cuáles son las bendiciones de seguir sus estatutos. Entonces, en esta mañana nosotros vamos a ver algo de lo que ya se ha estado viendo y vamos a comprender cómo el Señor nos habla una y otra vez y siempre de diferente manera, pero siempre con la intención de que su pueblo amado no perezca. Dice su palabra que el pueblo perece por falta de sabiduría, y nuestro Dios amado es toda sabiduría, y en esa sabiduría quiere que nosotros nos guiemos, porque la sabiduría es el temor a nuestro Dios, es el temor a nuestro Padre eterno. Sabiduría divina que no perece, no de los reyes de este mundo, sino del Dios eterno. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que a mi Dios sea toda la gloria y toda la honra, porque ¿quiénes somos nosotros para que Él se digne mirar hacia donde nosotros estamos? Y sin embargo, Él siempre tiene palabra de vida para cada uno de nosotros. El matrimonio, hermanos, un proceso difícil, pero un proceso hermoso cuando lo hacemos a la luz de la palabra. Gloria a Dios porque estamos aquí. Gloria a Dios porque nos ha dado el sendero de vida para nuestro matrimonio, pero aún más para nuestros hijos. Dice su palabra que dichosos sean nuestros hijos después de nosotros, y eso es el gozo cumplido en nosotros. Amén. Vamos a poner esto en manos del Señor. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana.
Gracias porque tú te has dignado una vez más reunirnos aquí en tu casa, en esta casa de oración. Gracias porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Gracias porque tu palabra es verdad y es pan de vida. Y nosotros estamos delante de ti con corazón abierto, dispuestos a recibir tu enseñanza, para ser edificados en amor y en justicia por tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Y es el único que nos lleva a toda verdad. Amado Padre, yo me declaro en esta mañana incompetente para que tu Santo Espíritu fluya de tal manera que use mi boca y la boca de los hermanos que han de hablar para expresar tu palabra con temor, pero con sabiduría y con inteligencia que viene de ti. Te pido, amado Padre, que el entendimiento sea en cada uno de los corazones de todos los que estamos aquí, para que nunca cometamos el error de actuar en nuestro propio raciocinio. Sé tú glorificado en esta mañana, sé tú exaltado, y tu Santo Espíritu haga la obra. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos del 18 al 24, que ya hemos visto en estos días. Y nos dice que en el versículo 18, que no es bueno que el hombre esté solo. En el versículo 20 nos dice, mas para Adán no halló ayuda idónea para él. En el 21 dice que sometió a Adán a un sueño y tomó uno de sus costillas. Y en el versículo 24 nos dice, nos da el mandato de ser solo una carne. Amén. Ustedes pueden imaginarse esa escena, ese lugar de privilegio en el que estaba Adán, siendo usado por el Señor para labrar el huerto, y se maravillaba de toda la creación, de cuán hermoso era y todo lo que en él había. Y él no podía escapar algunos sentimientos encontrados porque veía todo lo que sucedía a su alrededor, pero él no tenía con quién compartir. Luego entonces el Señor le dice que le haría una ayuda idónea para que pudiera satisfacer todas esas necesidades que en ese momento él tenía. ¿Todos tienen su hojita, hermanos? ¿Todos van poniendo en los espacios la respuesta o el contenido necesario? Si voy rápido me dicen para darles tiempo. Y entonces el propósito que el Señor tenía en ese momento para Adán es mostrarle que ninguna de las criaturas que le rodeaban, que habitaban con él, eran de condición similar a él. Mientras que cada una de las especies tenía su compañero de la misma naturaleza, con la misma forma y los mismos hábitos, él no tenía compañera. Fue entonces que el Señor le hizo caer en el sueño
y tomó una de sus costillas e hizo a la mujer. Pero vamos a ver por qué tomó una de sus costillas el Señor. ¿Por qué no tomó la cabeza? ¿O por qué no tomó los pies para sacar a Eva? El Señor lo pudo haber hecho, Él es todopoderoso. Pero sencillamente no tomó la cabeza porque no podía ser de la misma posición que el varón. No podía sobresalir al varón. No tomó los pies porque tampoco iba a ser pisoteada. Tampoco iban a hacer con ella todo como en el fútbol, a las patadas. No. Tomó su costilla porque es lo más cercano al corazón y el motivo era que la mujer debería ser amada. Amén. Entonces, viene y nos da el mandato de ser una sola carne. Entonces, tenemos nosotros que ver que ahí es donde el Señor viene y nos dice el Señor Jesús en el libro de Mateo, capítulo 19, que el matrimonio es una institución divina. A este versículo apeló el Señor Jesús para decir que cuando estaba en la creación, hombre y mujer los hizo, varón y varona los hizo, y que el hombre dejaría a sus padres para hacer con su mujer una sola carne. Es ahí donde explicaba esto el Señor Jesús. Luego entonces vemos que a la mujer nos la da como ayuda idónea, que fue sacada de la costilla y que fuésemos una sola carne. ¿Por qué ayuda? Porque Adán no podía cumplir por sí solo con todo lo que el Señor quería que alcanzara y para lo que estaba llamado a hacer y a hacer. ¿Por qué idónea? Porque esta palabra denota complementariedad. No denota otra cosa que no sea apoyo. ¿Por qué? Porque a través del trabajo diario, ella estaría ahí. En la procreación, ella estaría ahí. Y en la compañía, ella estaría ahí. Por eso cuando la esposa rechaza las normas que su creador ha puesto en cuanto a la relación con su marido dentro del matrimonio, no está rechazando al hombre, sino rechaza a Dios. Y esta actitud en la mujer no es conveniente, porque abre puertas. ¿A quién le abre puertas, hermanos? Le abre puertas a Satanás para maldecir el mandato de nuestro Dios por medio del pecado de la desobediencia. ¿Cuántos saben que el pecado de desobediencia es tremendo para nuestro Dios? Porque si algo busca nuestro Dios, es nuestro corazón, es nuestra obediencia. Nuestro pastor no se cansa de decir que la obediencia trae bendición y que la bendición viene por la obediencia. Y entonces nosotros vemos esas bendiciones y nos dice el Señor en Deuteronomio 7, en ese libro del Pentateuco, en el versículo 12. Jehová tu Dios guardará el pacto y la misericordia. ¿Cuál es el pacto, hermanos? ¿Cuál es el pacto, varonas?
El Señor dijo que en la simiente de Abraham todas las familias de la tierra serían benditas. Tú estás llamado a una familia, tú tienes una familia, tú eres sujeta de esa bendición, de esa promesa. Y nos lo reafirma en el libro, perdón, en ese mismo libro, pero en el capítulo 28, versículo 1. Oh mujer virtuosa, el Señor te va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Hermanas, yo no sé si ustedes al igual que yo me gozo, pero esa promesa es para que le des la gloria y la honra, porque en ti está la continuación por cada una de las generaciones de ese pacto. Gloria a Dios por las mujeres, gloria a Dios por nuestras esposas, gloria a Dios por las que van a ser esposas de nuestros hijos. Gloria a Dios por eso. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte al Señor. Y entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que venir derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice su palabra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 5. Ponlo ahí en tu hojita. Y eso nos lleva a amar como Dios ama, con ese amor ágape, con ese amor que por sí solo el hombre no conoce, sino solamente viniendo al conocimiento de nuestro Dios, es que podemos nosotros decir el amor ágape, sea en nuestra vida, sea en nuestro matrimonio, porque a Él nos tenemos que humillar y solamente a Él tenemos que exaltarlo. Y dice su palabra, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, complaced mi gozo, dice el Señor, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Esto habla el Señor para nuestra relación, no solo con Él, sino con lo nuestro, con los nuestros. Y vamos entonces nosotros a amar a nuestros semejantes con ese afecto divino, con ese afecto entrañable que Él busca que surja de nosotros. Y esto va más allá de un sentimiento, más allá de una emoción. Es una decisión que cada uno de nosotros ha adoptado, ha aceptado en el Espíritu, para amar más allá de una condición natural, para amar como el Señor ama. Por eso la relación matrimonial Dios la diseñó para que fuera permanente. Por eso el amor y el matrimonio son un compromiso de nosotros con nuestro Dios y con su ley. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos jóvenes están dispuestos, llegada la hora en el Señor, de aceptar estos compromisos, de solamente a Él glorificarlo en nuestro matrimonio? Gloria a Dios. Eso nos va a permitir, hermanos, llegar a la unidad en el matrimonio, esa unidad matrimonial de dos que son uno, de uno que eran dos. Porque el mandato divino es ser una sola carne y no más dos. Y es curioso porque en el principio de una relación, cuando recién se conocen o cuando recién se casaron,
parte del amor ágape se presenta, porque todos lo sufren y todos lo soportan, pero pasado un lapso de convivencia, viene el choque en el carácter de los matrimoniados, de los esposos, y cada uno quiere tratar de imponer su voluntad, olvidándonos que el Señor es el que nos está diciendo, mediante la comunión que tenemos con Él, que si algún problema tenemos, acudamos a Él, y Él dirá y Él hará. Amén. Pero Dios es sabio, y por eso nos manda a los varones a amar a nuestras mujeres, y a ellas a estar sujetas a su marido. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante de este mandato. Pero quiero comentarles que el Señor en el libro de Proverbios hasta 5 veces se dirige a la mujer como mujer rencillosa. Y lo que quiere el Señor, y también nosotros, que nuestra esposa no sea rencillosa. Gloria a Dios por ese único amén. Queremos una mujer virtuosa. Yo sé que también ustedes quieren un varón a la altura de ser virtuoso. Por eso ya nos dijo todo lo que nosotros tenemos que hacer, pero ahora les está diciendo a ustedes lo que Él quiere que hagan. Dejar de ser rencillosas y atender específicamente lo que dice el libro de los Proverbios en el capítulo 1, de los versículos del 2 al 6. Una mujer que de todo se queja, que nada está conforme, que nada le complace, que todo le parece poco, y cualquier cosa es un motivo para tener pleito. Esa es una mujer rencillosa. ¿Quién sabe qué dice el libro de los Proverbios en esos versículos? Alguien que lo pueda leer con voz de trompeta. Me gustaría que fuera una mujer. ¿Por qué el Señor nos insiste en leer Proverbios? ¿Por qué fueron escritos, hermanos, los Proverbios? Adelante. No, Proverbios 1 del 1 al 6. Gloria a Dios. En el libro de los Proverbios exactamente está eso, hermanos, el adquirir sabiduría, el temor de Dios para actuar, para poder hacer declaraciones, para aumentar nuestro saber, para tener cordura, para ser hombres y mujeres de ciencia, hombres y mujeres prudentes. Y yo les invito, hermanos, que día con día consulten el libro de los Proverbios, porque curiosamente nos dio 31 proverbios para que cada día nos alimentemos de un capítulo, y aumentemos nuestro saber. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7,
No lo vamos a leer todo porque no tendríamos tiempo. Y sí les sugiero que lo lean, porque aquí nos da sabiduría complementaria a los proverbios. Y en los versículos de ese capítulo, del 1 al 16, trata los problemas del matrimonio. En los versículos del 17 al 24, trata la importancia de obedecer a Dios. Y en los versículos del 25 al 40, da consejo a los solteros. Y de una manera maravillosa el Espíritu Santo utiliza al apóstol Pablo para poner la condición en la que cada uno llega a los pies del Señor. Y se atreve a sugerir que si llegaste de un modo, de ese modo permanezcas. Dice a los solteros que mejor sería no casarse por causa de lo que acabamos de ver, de las rencillas. Pero dice también que si no tienes el don de continencia, mejor te cases para no estarte quemando. Pero cualquiera que sea tu decisión, la que tú tomes, esta debe glorificar a nuestro Padre, a nuestro Dios, sea que te quedes soltera, sea que te cases, pero siempre glorifiques el nombre de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor les ha dado una responsabilidad de someterse al marido. Según Génesis 3:16, cuando está reprendiendo a la serpiente por haber engañado a Eva, y a Eva le está dando el mandato de que tu deseo sea para tu marido, y al varón le dice, le manda enseñorearse sobre la mujer, no para pisotearla, no para castigarla, sino para amarla, para guiarla, para protegerla como a vaso más frágil. Y esto es algo que va a llevar al matrimonio a una vida mejor. La familia va a estar en paz y en gozo. Y vemos aquí 7 puntos más, vamos a verlos rápidamente, que nos dice el punto número 2, aspectos o conceptos que definen la sumisión de la mujer. Inciso A, no es esclava. Ser sumiso no es ser esclavo. Inciso B, no deja de importar. Por el contrario, es muy importante. Inciso C, no es de dejar de pensar en sí misma. No se trata de que te vuelvas un autómata, de que ya no pienses, que solamente hagas. No. Acuérdate que eres ayuda y eres ayuda idónea. No es obedecer solamente cuando se está de acuerdo, sino por el contrario, es ponerse a la disposición de su esposo. Y el esposo también estar a la disposición de su mujer. Punto 3. La mujer no debe ir en contra del plan de Dios para tener un matrimonio feliz y un matrimonio eficaz. Por el contrario, debe estar siempre dispuesta a seguir el plan de Dios. Si tú tienes comunión con el Señor, yo estoy seguro que el Señor te va a decir cómo debes de conducirte, porque Él ha dicho y Él hace, y Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Y siempre que clames, siempre vas a encontrar su respuesta, porque hasta un no es una respuesta. Quiere decir que aún no es el tiempo.
Algunos de nosotros sabemos lo que eso significa con el Urín y el Tumín cuando eran lanzados para pedir la guianza de Dios, que si salían de manera diferente era un todavía no. Y entonces tenemos nosotros que saber ser sabios y esperar el tiempo que el Señor tenga para poder hacer las cosas como Él quiere que sean. Y entonces la mujer no actúe de manera diferente a lo que el Dios quiere. Porque cada vez que la mujer se opone al plan de Dios y no se somete, tampoco se somete a su marido. Siempre, si no vemos a Dios y vemos a nuestro marido, pensamos que no nos está viendo Dios. Pero no es así. Si tú te sometes al plan de Dios, también te sometes a tu marido. Eso no tiene duda, porque estás dejando de ser tú para ser esa mujer virtuosa que el Señor quiere, en manos del esposo que Él te dio. Amén. Punto número 4. La responsabilidad de la mujer no es enseñarle al marido, subraya la palabra enseñarle, sino someterse a él. Y hay una serie de ventajas que nos da el Señor si tú te sometes a tu marido. Punto número 5. Eres responsable de las decisiones, ya no las toma solo tu esposo, sino tiene una consejera fiel, alguien que el Espíritu Santo da sabiduría para aconsejar, para respaldar, para impulsar a su esposo. Amén. Inciso B, estás protegida y cuidada, no solo por tu esposo, sino por el Señor, porque cuando tú cumples la palabra del Señor, el Señor tiene cuidado de ti. Amén o no amén, el Señor te cuida, pero le gusta que te sometas a tu marido, porque de esa manera la bendición llega aún sin pedírsela al Señor. Punto número C. La mujer se encuentra en un rol de complementación, no de competencia. Esa es una ventaja. No compitas contra tu marido, sino mejor corran la carrera juntos. Los dos en el estadio, imagínense corriendo y los dos obteniendo la victoria. Gloria a Dios por ese matrimonio. Inciso C. Está libre para poder desarrollar sus capacidades. ¿Cuántos saben que el Señor nos ha dado capacidades que inclusive ni sabemos que las tenemos, pero que Él las va a desarrollar en el momento justo y preciso? Entonces, dentro del orden que Dios ha puesto, sin tener que preocuparte por las responsabilidades que le competen solo a tu marido, vas a hacer todo junto con él. Gloria a Dios. Y asimismo, el Señor nos dice que cometemos errores, y estos errores debemos de tomarlo mucho en cuenta, porque uno de ellos, el primero, es la rebelión al plan de Dios, y por consecuente, la rebelión al marido. La mujer comete el error de creer que es más capaz para hacer las cosas del marido, y no dudo que haya mujeres capaces. Yo he conocido muchas que son muy capaces, pero estamos hablando de complemento, no de competencia. Otra falla es la falta de confianza en la capacidad del marido para educar, para proveer, para disciplinar a nuestros hijos. Yo le doy gloria a Dios por la vida de mis hijos y también por la vida de sus hijos, porque en la disciplina del Señor están aquí, igual que sus hijos. Y me gozo porque esa disciplina la llevan al mundo e influencian al mundo. Y nosotros estamos llamados a influenciar el mundo, no el mundo a influenciarnos a nosotros.
y a través de nuestros hijos, que los sabemos instruir en justicia, en honradez, por medio de la palabra y del Espíritu Santo que nos redarguye para tomar buenas decisiones, es que nuestros hijos van creciendo y madurando en la palabra del Señor, y un día nuestros hijos estarán aquí y nosotros gozándonos de nuestros hijos, viendo cómo el Señor los utiliza para continuar el libro de los Hechos. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Tenemos un Dios maravilloso que tiene cuidado de todo, no se le escapa nada. Otro error que se comete a menudo es no respetar al marido. Pero aquí esto es de doble filo, hermanos. Si tú no te respetas, tampoco respetas a tu marido. Esto es de doble filo, es de doble vía. Si tú maldices a tu marido, maldices a ti mismo, porque están en un pacto. Y lo que el pacto se hizo para los dos, lo ve como una sola carne, de tal manera que si maldices a tu esposa o a tu esposo, te maldices a ti mismo, porque son una sola carne. No dejes nunca de tomar en cuenta que mejor es bendecir a tu esposo, mejor es desear que el Señor haga su voluntad, que maldecirlo, que decir que no va a suceder, que no va a cambiar, que es imposible. Esas son palabras corrompidas. Esas son palabras que van en contra de la sabiduría de Dios, las cuales no debes ni siquiera de pensar, y tu marido tampoco. No debes de regañar a tu esposo, y menos en público. Tampoco, esposo, hagas lo mismo con tu mujer. Esperen los momentos a solas, en donde puedan hablar tranquilamente. Nunca lo hagan cuando están ofuscados, porque cuando uno está ofuscado dice palabras que no deben salir, de las cuales después es muy difícil borrar. Solamente Dios puede restaurar ese matrimonio cuando se faltan al respeto. Así es de que toma en cuenta esta indicación del Señor, porque todo esto es lo opuesto a la sumisión y a lo que Dios quiere y manda. Si tú haces eso como mujer, solamente vas a estar descontenta y amargada. Y cuida que una raíz de amargura crezca dentro de ti, porque vas a contaminar a muchos, empezando a los de tu familia. Por eso es necesario que tengamos intimidad con el Señor. Y la mujer tiene un deber, punto número 7. Tiene el deber de presentar a su marido, a sus hijos, ante el mundo, como ejemplo de pureza y prudencia en la vida que Cristo nos está llevando a hacer. Tiene que ser la ayuda idónea del esposo y enseñar que a través de su ejemplo hay un espíritu apacible, un espíritu afable, que le quita de todo temor a las circunstancias que se viven en el exterior. Dios tiene cuidado, Dios no nos va a dejar solos. Gloria a Dios. Luego entonces la mujer tiene que hacerse preguntas, punto número 8, acerca de su esposo. Y estas preguntas, puede haber muchas más de las que están aquí, pero puede decir: ¿le amo en verdad como Dios manda? ¿Estoy verdaderamente preocupada por el bienestar de mi marido en vez del mío? ¿Quién es él? ¿Y quién quiere ser? ¿Cómo puedo ayudarle? Esta pregunta es fundamental, hermanos. ¿Cómo puedo ayudarle a mi marido?
ora, bendícelo, ponlo en manos del Señor. El Señor le va a fortalecer, y si anda en un camino equivocado, lo va a traer. El Señor es bueno. Amén. ¿Es mejor él por haberse casado conmigo? Muchas dicen que sí, que desde que se casó con ellas, él se ha superado. Gloria a Dios. Eso habla que eres una mujer virtuosa, que eres una mujer que ha pasado tiempo compartiendo con tu esposo de tus experiencias, no solo en el mundo, sino en la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. ¿Cambio mis hábitos que no le gustan? ¿Estoy dejando que Dios cambie a mi marido o estoy tratando de forzarle a cambiar? ¿Me comporto como niña o como una mujer formada y madura? ¿Me enojo, le regaño, le rechazo, le critico? ¿Estoy en sumisión a él o solamente hago parecer que sí? Habría muchas más preguntas que nos pudiéramos hacer, pero te lo dejo para la reflexión. Hay muchas cosas en que la mujer, de la misma manera que el hombre, pueden actuar para sacar adelante el matrimonio, porque es una responsabilidad de dos en Cristo Jesús. Y vamos a ver ahora algo muy importante: el poder de la comunión. Yo quiero hacer una analogía, hermanos, con el primer libro de la Biblia, en su capítulo 1, versículos del 1 al 3, que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos algo importante. ¿Por qué vemos que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Y fue hasta que el Señor dijo, el Padre amado, hágase la luz, que la luz se hizo. Pues eso mismo es nuestro matrimonio sin el Espíritu Santo. Si tu pareja es un yugo desigual, tu matrimonio está desordenado y vacío. Y no es hasta que viene Jesús, gloria a Dios, que le da luz a nuestro matrimonio, que abre nuestros ojos del entendimiento para que podamos caminar en sabiduría los dos, una sola carne. Veamos que el Espíritu Santo no se mueve sino con la indicación del Dios Padre. Y veamos cómo en su misericordia clamamos a Él y Él trae la luz a nuestro matrimonio. Dejamos de caminar a oscuras, de tropezarnos sin saber con qué. Y luego nos dice Mateo 6:33, todas estas cosas, ¿cuántas? Todas serán añadidas. Pero hay un requisito importante, que es buscar el reino de Dios y su justicia, para que entonces el Señor, que sabe de qué tienes necesidad, supla conforme a su riqueza sin gloria y conforme a tu medida de fe, porque a todos nos ha dado una misma medida de fe. Tú eres el que hace que esa fe cada día crezca, que cada día confíes más en el Señor. Entonces, aquí nos indica que tenemos que pasar tiempo con el Dios, con nuestro Padre eterno. Tenemos que tener comunión con Él.
tenemos que también tener comunión con nuestra familia, con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos están fuera. Gracias. Gracias. Dios te bendiga. Porque nuestros hijos se reúnen en escuelas donde existe la corrupción y hasta el bullying. Y todo lo que pasa en el mundo contamina nuestro matrimonio, nuestra familia. Y nosotros tenemos que estar protegidos contra esa contaminación. Y esa contaminación no va a llegar a tu casa ni a mi casa si nosotros pasamos tiempo con el Señor y atendemos sus indicaciones de guardarnos donde quiera que estemos, de ser luz en medio de la oscuridad, de ser la sal de la tierra. Y nuestros hijos son ese factor de cambio. Nuestros hijos se dan a conocer, aunque se burlen de ellos, aunque les digan aleluyas. Pero si tú no eres importante, nadie te toma en cuenta. Lo mismo pasa en tu trabajo. Si tú muestras, no con palabra, sino con hechos, que eres seguidor de Cristo, también eres luz. También se van a burlar de ti. Pero todo eso es bienaventuranza. Todo eso es bienaventuranza. Porque bienaventurado es todo aquel que es vituperado por causa del nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor. ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con Dios o con el mundo? Entonces, hermano, gloria a Dios que nos vituperen. Gloria a Dios por la vida de nuestros hijos, que son la gente de cambio en el mundo. Y por ellos muchos vendrán aquí. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que entender que también nos equivocamos. Pero necesitamos un balance, y ese balance solamente nos lo da el Espíritu Santo cuando entramos en nuestro aposento, en lo secreto, y Él nos recompensará en público. Entonces, tenemos que pasar tiempo con nuestro Señor. Tenemos que entender que como pareja tenemos que orar, tenemos que leer la palabra de Dios, pero que también tenemos que convivir tanto con nuestro Dios como con nuestra pareja, con nuestros hijos. Amén. O sea, hay quienes dicen, hay que darle tiempo de calidad y no de cantidad. Pues yo les digo, hay que darle calidad siempre que estés con tus hijos y siempre que estés con tu esposa. No importa el tiempo que ocupes en ello, pero siempre la luz de la palabra del Señor alumbre tu boca, tu entendimiento, para que palabras sabias salgan de tu boca, porque de ellas esté repleto tu corazón. ¿No dice su palabra que de la abundancia del corazón habla la boca? Llénate de la presencia del Señor, pasa tiempo con el Señor, aprende sabiduría, aprende inteligencia, pide entendimiento, pide ser un hombre o una mujer de ciencia, un hombre o una mujer de prudencia. Eso, hermanos, no se paga con nada. Dice la palabra en Proverbios, que adquiere sabiduría y no la vendas. Adquiere consejo. ¿Por qué? Porque de nada sirve el dinero en la mano del insensato si no tiene sabiduría. Ya me dieron 3 vasos, hermana. Gloria a Dios. Entonces busquemos la sabiduría que viene de lo alto, la inteligencia que sale de la boca del Señor. Esta es su palabra. Pide entendimiento, porque no basta que te sepas la palabra del Señor, que recites cualquier versículo, no basta, porque hay que pedir entendimiento para saber el propósito que Dios quiere en cada uno de los versículos que leemos. Porque sin el entendimiento, hermanos,
La palabra en la mente mata. Entonces, pidamos que el Señor renueve nuestro entendimiento, que no nos conformemos a este siglo, sino ser realmente esos guerreros de su palabra. Amén. Y dice la palabra de Dios en Génesis 41:51, porque ¿quién de ustedes no ha cometido errores? Yo he cometido muchos y los sigo cometiendo. ¿Quién de ustedes no se ha equivocado? Yo me sigo equivocando. Y todos, sin excepción, tenemos que olvidar algo. Y gloria a Dios por su palabra, porque dice en este libro, en el capítulo 41, versículo 51, y llamó José el hombre de su primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Manasés significa olvidar. Y como se les decía, todos tenemos que olvidar algo, sea quien sea el presidente de la República, sea el barrendero, sea nuestro jefe, seamos nosotros. Todos tenemos que olvidar algo, dejar atrás lo que nos está estorbando, ya no accesar, no volvernos a meter en lo que nos causó problemas, relaciones tortuosas que en un momento dado vivimos, otros matrimonios que no prevalecieron, y que entonces, al recordar todo eso, volvemos a revivirlos y vienen y afectan nuestro matrimonio actual, nuestra relación actual. Tenemos que dejar atrás todas las cosas. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Ciertamente, olvidándome de lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante al supremo llamamiento en Cristo Jesús, porque no podemos vivir del pasado. ¿Ustedes se imaginan a nuestro Dios que echó todo nuestro pasado, todos nuestros pecados, todos nuestros errores al abismo? ¿Se lo imaginan buscándolos para reprocharnos algo? ¿Se imaginan qué difícil sería nuestra relación con Dios si tuviera Él que estarse acordando de nuestros pecados? Por eso Él no se quiere acordar de nuestros pecados. Por eso tampoco nosotros los revivamos. Por eso no traigamos al presente lo que ya quedó en el pasado, hermanos. El pasado no se puede modificar. El pasado quedó atrás. Y tenemos que perdonar de la misma forma que Dios nos ha perdonado. No podemos estarnos cada rato recordando y que llegue la mañana del día siguiente y sigamos enojados. Tenemos que perdonar olvidándonos de lo que pasó ayer. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ser una nueva criatura realmente en Cristo Jesús, que nosotros podamos decir que tuvimos un antes y un después de Cristo, que el pasado quedó atrás y que el después, que es Cristo, sea nuestro vivir, sea porque mejor es morir y estar allá con Él. Pero si tenemos que estar aquí por causa de su palabra, por causa de nuestros hermanos, entonces estar aquí, siempre siendo ejemplo y empezando desde nuestro matrimonio. Amén. En el libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 25, dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Notemos aquí una cosa muy importante. Dios no te está perdonando, no me está perdonando por amor a nosotros. Dios nos está perdonando por amor de sí mismo, porque se ama mucho. Y de esa misma manera, por amor a nosotros mismos, debemos de perdonar todas las cosas, no acordarnos ya más de ellas. Somos a la imagen y a la semejanza de Dios.
Entonces, si Dios dice, no me acordaré más de tus pecados, ya los borré, por amor de mí mismo, pues por amor de mí mismo perdono a mi esposa, por amor de mí mismo, mi esposa me perdona a mí, y por amor de mis hijos me perdonan a mí. Tengamos ese concepto de que por el amor de Dios, Él nos perdona, por el amor de sí mismo. No seamos nosotros egoístas y digamos, te perdoné porque soy muy bueno. Bueno, no hay ni uno, sino el Padre que está en los cielos. Amén. Grande es esta palabra, grande es esta revelación. Porque muchas veces leemos, pero pasamos por alto los puntos finos, los puntos que son importantísimos. Y a veces decimos, gracias Señor, porque me perdonaste. Gloria a Dios por eso. Pero gloria a Dios que por el amor a sí mismo nos perdonó. Gloria a Dios que Él tiene esa misericordia tan grande y nueva cada mañana. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que soñar, hermanos, en llegar a viejos, que nuestro matrimonio no se va a terminar, que no es todo lo que el Señor tiene para nosotros lo que está pasando ahorita, sino que el Señor tiene muchas más grandes cosas que vamos a vivir juntos y como familia en Cristo aquí en la congregación. Entonces, no es todo lo que el Señor tiene para nosotros. Pensemos y soñemos que nuestro matrimonio va a llegar a viejos, que vamos aquí a estar viendo la gloria del Señor a través de nuestros hijos, con prodigios, señales y maravillas. Yo me gozo, hermano, no sé tú, pero yo me gozo. Yo ya me veo viejito, viendo a mis hijos y los hijos de mis hijos, que por cierto mi nieto nace en marzo, primero Dios. Ya los veo predicando, ya los veo pastoreando, ya los veo anhelando obispado, siendo irreprensibles, porque como lo decía hace rato el hermano Daniel, Dios nos ve perfectos. Y yo veo mis generaciones dichosas después de mí. Gloria a Dios, porque yo sé que tú también las quieres ver igual. Ver a todos nuestra descendencia dichosa después de nosotros, por generaciones hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga y levante a su iglesia. ¿Cuántos se quieren ir de ahí? Si todavía estamos, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces tenemos que tomar autoridad contra todo, en el nombre de Jesús, contra todo lo que venga contra nuestro matrimonio. Tenemos que sacarlo de raíz, porque la raíz, si dejamos que ésta permanezca, siempre va a estar dando problemas. Si bien es cierto que el trigo crece junto con la cizaña, nosotros tenemos que saber diferenciar la cizaña del trigo, para hacerla a un lado, para no permitir que influencie a nuestro matrimonio, a nuestros descendientes, a nuestros hermanos y crezcan raíces de amargura. Hermanos, Dios es grande, Dios es maravilloso y siempre tiene algo con que consolarnos, algo con que confortarnos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso nos redarguye, nos corrige y nos enseña y nos lleva a toda buena obra. Gloria a Dios. Jóvenes, en esta tarde quiero dirigirme a ustedes, porque ustedes algún día van a tener un matrimonio, o son jóvenes y ya lo tienen. Y a los matrimonios que no son tan jóvenes, que también están aquí, que tomemos en cuenta lo que Dios nos dice a través de su palabra, porque ustedes que están jóvenes y que van a elegir a su pareja, sean sabias, sean astutas, porque el Señor nos da indicaciones a través de su palabra de cómo debe ser el candidato que vaya a formar parte de tu vida, y vayas eliminando a los que sean descartados porque no cumplen los requisitos que el Señor te dice. Sé sabia. Y dice en el libro de los Salmos, capítulo 1, versículos del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche.
Ahí viene la bendición, ahí viene la promesa. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermana, ¿ya checaste los requisitos que debes de pedir en tu solicitud? Ponlos así. Requisitos para poder accesar a mí. Amén. Si el Señor te da el candidato, ese no tiene falla, pero debe haber un requisito indispensable. Ese varón tiene que amar más a Dios que a ti. Porque ese es tu seguro de vida. Si Él te ama más que a Dios, te va a fallar, te va a defraudar. Pero si ama más a Él que a ti, te va a cuidar, te va a proteger, te va a proveer, te va a sustentar hasta más abundantemente de lo que tú esperabas, porque así es el Señor cuando Él actúa a través de tu esposo. Y entonces, todo lo que haga va a prosperar. Vas a tener un marido envidiable. Por los que no conocen de la palabra, te van a decir, ¿cómo es posible que ante toda crisis tú estés confiada? Porque tú no estás viendo lo que ve el hombre, tú estás viendo lo que Dios ve. Y Dios, a través de tu esposo, te va a dar ese sustento, ese cariño, ese amor, que te va a llevarte a sentirte confiada, sea la situación que sea allá afuera. Porque el mundo está en crisis, pero el reino de Dios está en victoria. El reino de Dios está siempre hacia adelante, no viendo lo que sucede en el mundo, sino siempre puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesús. Entonces, ya tienes los requisitos, hermana. Y varón, trata, así como anhelas obispado, trata de llenar esos requisitos para que conquistes a la mujer que el Señor está poniendo delante de ti y que probablemente sea para ti. Probablemente, ¿por qué? Porque ¿quién toma las decisiones? Dios, y gloria a Dios por la pareja que te dé. Amén, porque esa va a ser la perfecta, esa va a ser la que realmente es tu complemento, no va a haber otra. Todo lo que tú escojas aparte del Señor, siempre existirá la posibilidad de que no venga de parte del Señor. Así es de que, varón, sé sabio y no andes en consejo de malos, porque tu mujer virtuosa, tienes que saber cómo se comporta, a dónde va, qué hace cuando no está en la escuela, cómo va en la escuela, si respeta a sus padres, si no lo respeta, si él procura ganarse su propio dinero para ayudar a sus padres. Todo eso lo tienes que ver. Eso estás sembrando en seguridad, estás sembrando en lo que el Señor quiere que coseches. Entonces, sabiduría del Señor necesitamos para poder manejar esas situaciones, porque también viene la tentación. El mundo quiere influenciar con la moda, quiere influenciar con la sensualidad, y por eso vemos a veces entre nosotros personas que no se guardan su forma de vestir, no son decorosos para vestir. Y eso también lo tenemos que ver, porque esto está marcado aquí. No anda en consejo de malos, no anda en camino de pecadores, no anda en silla de escarnecedores, no se ha sentado a planificar el mal de alguien. Entonces, tenemos que cuidar quién va a ser la pareja. Nosotros como padres, pues sí queremos que venga de parte del Señor. Oramos porque así sea, pero en ustedes está el tomar la promesa del Señor. Amén. Por eso es que a ustedes jóvenes, esta parte es muy importante que la tomen en cuenta y que no se conformen con escucharla, sino que después la repasen, porque les va a hablar de diferente manera al Señor, pero siempre con un propósito, que es llevarlos en un camino de victoria. Amén. Porque cuando se casen, y aún los casados, tienen que enfrentarse a los deberes conyugales. Y aquí vemos 3 cartas
en las que se habla de los deberes conyugales, pero vamos a leer nada más la del apóstol Pedro en su primer carta, que dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Por qué van a ser ganados? Por la conducta de las esposas. Aquí quiero explicarles lo que hace rato les dije del mandamiento a la mujer de estar sujeta al varón. Si leemos con cuidado, vamos a adquirir la sabiduría de Dios. Varón, ¿cuántos varones hay aquí? Casaderos y por casarse. El mandato no dice que tú sujetes a tu mujer, sino el mandato es para la mujer que se sujete al hombre, de tal manera que tú no la tienes que obligar a sujetarse. Ese es un error en el que caemos. Querer sujetar, creer que sabemos lo que dice la palabra y le decimos a nuestra mujer: sujétate, te lo estoy mandando. Ese es un error, hermanos. No, el mandato de sujetar a las mujeres no viene hacia nosotros, viene hacia la mujer. Dios le dice: sujétate a tu marido. No, marido, sujeta a tu mujer. Leamos sabiamente. Así de que, varón, no intentes sujetar a tu mujer porque te va a salir peor, porque vas en contra de la palabra de Dios. Y dijo el Señor Jesús que el que no coge con él, el que no recoge con él, desparrama. No desparrames. Entonces, el mandato es para la mujer de sujetarse, y el hombre tiene que entender ese mandamiento. Y la varona tiene que entender que su conducta es fundamental, porque a través de su conducta va a ganar, o va a levantar, o va a apoyar a su marido. La mujer juega un papel fundamental en la familia, porque sin la mujer no habría familia. Amén. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Les estoy dando tiempo de que apunten? Gloria a Dios. Entonces el varón tiene que entender la importancia que la mujer juega en nuestra relación como matrimonio. Desde el noviazgo los jóvenes deben entenderlo. No se trata de estar conociendo a una y a otra y como los colibríes. ¿Cómo se dice? Colibríes. No ir de flor en flor, sino procurar a la mujer que escogimos para que el Señor nos bendiga, porque dice que el que haya mujer, que el que haya esposa, alcanza la benevolencia o la bendición de Jehová. Amén. Entonces ambos ya van a saber cómo escoger a su pareja, ya están los requisitos puestos, no hay forma de equivocarse. Entonces ambos deben de orar a nuestro Padre eterno, porque todos necesitamos de Él, siempre necesitaremos de Él. Su consejo no falla. A veces cuesta trabajo seguirlo, pero cuando pasamos la prueba, viene el fruto por la esperanza que nos dio. Amén. Ese fruto apacible. Y algo muy importante, la mujer no tienda a ser tan igual al hombre. Esta es una mala costumbre. Cuando tú tiendes a ser tan igual como el hombre, pierdes valor ante el hombre. Por eso el hombre te trata como hombre, porque no considera ni por un minuto, ni por un segundo que seas débil. Y entonces pierdes valor. Y por eso dice que las tratamos mal, que somos ásperos con ellas, pero es que quieren ser tan igual como somos nosotros, y no es así. La mujer virtuosa apoya en todo a su marido, protege en todo a sus hijos, aún a sus sirvientas les da la provisión.
Entonces, no tiendas a ser igual que tu hombre. Sé lo femenina que el Señor te hizo, siempre sutil, siempre fragante, siempre alegre, siempre animada. Amén. Porque qué difícil es llegar a tu casa después de un día de trabajo donde tuviste muchos problemas y llegas y te reciben así. O te echan a tus hijos, dicen, mira, ahí están tus hijos, yo ya no los aguanto. Qué difícil es eso. Yo le decía un día a mi esposa, llego y el único que me mueve la cola es mi perro, porque nadie me pela. Tú tienes que reconocer, hermana, el esfuerzo que tu marido o tu futuro esposo hace en estar trabajando, en el tiempo en que se dedica a trabajar. Te enojas porque llega tarde o porque no vino a comer, pero cuando llega el cheque, no te enojas, ¿verdad? Entonces tienes que reconocer su esfuerzo, porque si pasa más tiempo en el trabajo, los que trabajan, es porque quiere tener algo más para sustentarte. Enójate, porque hoy te trajo un cheque de 1,000,000 de pesos y tú esperabas nada más 100,000 pesos. Enójate por eso. Dile, ¿cómo te atreves a traerme tanto? Pues, ¿qué crees que soy? No, hermanos, hay que reconocer el esfuerzo. Nosotros varones tenemos que reconocer el esfuerzo que las mujeres hacen, las que trabajan o las que están en nuestra casa que también trabajan y trabajan peor. Porque el trabajo en la casa no se termina. Más tardas en hacer algo que ya llegaron los niños o ya pasó la hora de comer y te dejaron todo tirado. Hasta en el comercial lo sacan. Dicen que a la hora que dicen quién lava los trastes, todos salen corriendo. No es así. Hay que compartir todo. Si nos toca lavar trastes, lavémoslo. Si nos toca hacer algo, hagámoslo. No perdemos lo macho o lo varonil por hacer un poco de quehacer con nuestras esposas o un mucho de quehacer. Algún día dile a tu esposa, sabes que ahí no te levantes, yo hago todo. Varones virtuosos y esforzados, ¿verdad? Eso. Hermanos, no seamos ásperos con ellas. Siempre hay solución a todas las cosas. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, nos dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Cómo quiere que vivamos con ellas? Dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Está tremendo. ¿Qué es vivir sabiamente con nuestra esposa? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Entonces, ¿cómo tenemos que vivir con nuestra esposa? Con el temor de Dios. Precisamente eso es vivir con sabiduría. Olvídate que leíste el libro del escritor más famoso que te dio las 10 recetas de cómo tener un matrimonio feliz. Eso es basura, porque ni ellos mismos viven como dicen. Pero el Señor te dice en su palabra, ser sabio es tener temor del Señor. Y si tú tienes temor del Señor, vas a vivir sabiamente con tu esposa, porque lo que vas a hacer es tratar de agradar a Dios, porque escrito está que si agradas a Dios, también agradas a los demás. Que si Dios tiene buena opinión de ti, también la tienen los demás. Entonces, si nosotros, por la comunión con Dios, tratamos bien a nuestras esposas, estamos siendo sabios. Y las mujeres de la misma manera, sé sabia. Y nos dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Quiere decir aquí que también nosotros somos frágiles, porque dice como a vaso más frágil. Entonces no te sientas que tú eres irrompible, te puedes quebrar más rápidamente que tu esposa. Entonces hay que tratarlas como a vaso más frágil, con sutileza, pero con sutileza del Señor. Amén.
como a coherederas de la gracia de la vida. Nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Y nuestra mujer no se queda atrás, porque delante de Él todos somos iguales. Y tú no le puedes quitar esa gracia que Dios ya le dio a la mujer, de tratarla como coheredera, juntamente con el varón. Entonces no es menos que nosotros la mujer. Nuestra esposa no es nuestra sirvienta, es nuestra coheredera de la gracia. La gracia todo lo cambia, hermanos. Y así nuestras oraciones no van a tener estorbo. Así que no te gastes la saliva orando al Señor y tratando mal a tu esposa. El Señor ni te escucha. Así es de que esposas o futuras esposas, díganle a su marido, pues tú sigue orando, al cabo que el Señor ni te escucha, porque ni caso le haces, dices pero no lo haces, y lo vas a quebrantar, porque cuando la palabra de Dios es lanzada, el mundo de las tinieblas tiembla, y entonces tu marido no se va a quedar atrás, no es tan fuerte para soportar la palabra que redarguye. Así es de que seamos sabios, demos honor a nuestra mujer, tratémosla como vaso más frágil, como coheredera de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo y así el tiempo de convivencia sea efectivo y no solamente trates a tu mujer como un uso, porque no es desechable. No la uses a tu mujer, convive con ella. Trátala como vaso más frágil, trátala como coheredera, para que el Señor te escuche. Por último, hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en la primera carta, nos dice en el capítulo 4, versículo del 1 al 8, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra satisfacción. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es? Nuestra satisfacción. No los escucho, hermanos. Que os apartéis de toda fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Gloria a Dios que nosotros sí. Que ninguno agravie ni dañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a satisfacción. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Apártate de fornicación, hermano, pero fornicación no es solamente sexo, sino compartir otras enseñanzas contrarias al Señor, sino participar de cosas que el mundo participa y que tú ya no debes de participar. Que tengas a tu esposa en santidad. Quiere decir que así como Dios te apartó y te hizo santo, tú debes ser santo para tu esposa, debes apartarte para ella y ella apartarse para ti. Eso es tener a tu mujer en santidad. No hincada y rezando, como muchos piensan que eso es estar en santidad, con vestidos que arrastren. Eso no es, hermanos. La apariencia no es la que mira a Dios, sino apartarte para ella y ella para ti, como el Señor te apartó para Él y nosotros nos santificamos en Él. Amén. Porque el Señor es vengador.
Hace rato decía el hermano Daniel, tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. De esta manera vas a saber lo que significa estar casado. Vas a comprender cómo Dios mira a la mujer, que no es insignificante, porque el Señor ahora está utilizando a la mujer como antes no la utilizó nunca. Ahora tenemos mujeres profetas, tenemos mujeres evangelistas, tenemos mujeres pastoras, tenemos mujeres apóstoles. Eso no se veía antes, hermano. Cosa que ojo no vio y oído no oyó, ni han subido a pensamiento de hombre. Son las que nosotros nos está tocando ver, hermanos. ¿Cuántos se gozan por la vida de nuestra pastora Marta? ¿Cuántos se gozan por las profetas que está levantando el Señor? Pues yo sí me gozo con ustedes. ¿Por qué? Porque nuestra esposa es nuestro complemento. Y cada día la mujer va a ser más participativa en la obra del Señor. Le cuesta menos trabajo a la esposa que al esposo sujetarse al Señor. Eso yo lo sé. Son más las mujeres que asisten a las iglesias que los hombres. Pero también sé que cuando el hombre lo quebranta al Señor y lo trae, nadie lo para, aunque no digan amén. Pero así es el Señor. Entonces, vamos nosotros a entender de disciplina. Y la disciplina trae castigo. Y el que no es castigado, no es disciplinado, ¿cómo lo mira el Señor, hermanos? Lo mira como bastardo. No permitas que el Señor te diga, tú eres bastardo. Para ti no es la promesa. Mejor que te vea como hijo legítimo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gózate por su palabra. Gózate por su sabiduría. Gózate por el cuidado que tiene de ti. Gózate porque tus generaciones van a ser dichosas después de ti. Déjame orar por ti. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Amado Padre, te doy gracias en esta tarde. Gracias por este grupo hermoso con el cual tú has usado mi vida para compartir tu palabra. Yo bendigo a todos y cada uno de los matrimonios que estén aquí y aún a los ausentes. Yo bendigo a todos y cada uno de los matrimonios que van a ser entre los que están aquí y también entre los que están ausentes, en todos esos jóvenes. Gracias, Padre, por la sabiduría que viene de ti, por esa sabiduría y esa bendición que no añade tristeza. Gracias porque tú has querido traer al corazón de toda la congregación siervos de Cristo en estos días, en estos meses, cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta para cada uno de los matrimonios que ahora son y que mañana serán, porque día con día tú añadirás a tu iglesia los que deberán de ser salvos. Padre, permite que esta palabra se anide en el corazón de todos y cada uno de nosotros para hacer la vida, para glorificarte y exaltarte, para pasar siempre tiempo contigo y adquiriendo sabiduría, para crecer y madurar en el Espíritu y hablar sabiduría con tu Santo Espíritu, y así ir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Aumentanos la fe, Padre, para poder seguir adelante, para estar firme y para hacer todo el propósito que tú has traído para nosotros como matrimonio y como iglesia siervos de Cristo. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, hermanos.